¿cuál es la razón por la que aún tantos médicos no dan ese paso, ¿no? No sé si es falta de voluntad, miedo, el fondo de esto. No creo que todos los médicos sean malos y que todos estén negados y que realmente haya un complot entre ellos a callar. Creo que están pensando muchas cosas en este momento. Porque sí creo que lo están viendo. Regresando a lo que preguntaste, hacia por qué los médicos no están, la gran mayoría al menos, no están diciendo, bueno, sí, esto está pasando, pues yo creo que sería mucho más sencillo para un psicólogo explicarlo, para un sociólogo, pero me parece a mí, al menos parte de esa explicación debe de ser miedo, porque ellos, en su gran mayoría, también se inoculan 2, 3, 4, 5, hasta 100. Y sus familias también, pues además recomendados por ellos, ¿no? O sea, ellos probablemente fueron quienes dijeron, no, póntelo, ¿no? Sobre todo si alguien decía, no estoy seguro, bueno, póntelo porque yo soy médico y te estoy diciendo que esto es seguro, que esto está bien. Entonces, ha de ser muy difícil poder pasar esa barrera del miedo por todo lo que implica, por la culpa incluso que podría generarles. Entonces, es más sencillo decir, no, esto no está ocurriendo y bueno, sí, a lo mejor hay más casos de cáncer, pero es el estrés y el cambio climático. Yo siempre digo que el primer paso de todo duelo es la negación, ¿no? Lo que tú estás hablando quizás es la negación que me equivoqué, no lo puedo reconocer. Exacto. Claudio. Exacto, pero está haciendo falta que los médicos tengan ese valor. O sea, desde el inicio, desde hace mucho tiempo, comenté, ¿no? en pláticas que daba, que necesitábamos el valor de los médicos, o sea, la valentía de los médicos. ¿Se imaginan lo diferente que hubieran sido estos años si un porcentaje mayor, digamos el 40%, un 40% del establishment médico hubiera dicho, no, esto está mal? ¿Se imaginan? Los médicos han tenido mucho que ver en lo que está ocurriendo y siguen teniendo que ver, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que se enojan ahora que de repente se escucha que un médico que antes estaba del lado de esta señalado, que ahora diga, no, sí estoy preocupado por lo que veo, y lo atacan, ¿no? O la atacan, ¿no? Dicen, sí, bueno, es que ahora lo dices porque lo estás como tratando de salvarte del barco que se está hundiendo. Yo no lo veo así. Yo creo que en este momento necesitamos forzosamente que esos médicos encuentren su valentía y hablen y que no los ataquemos, porque al final la gente le sigue haciendo caso a los médicos. Esa es la verdad. No todos, evidentemente, pero mucha gente sí le sigue haciendo caso a los médicos. Y cuando hay caos, como lo que constantemente hemos estado viendo que tratan de inducir los medios, este caos, esta sensación constante de viene otra cosa, o sea, lo que ustedes quieran, cuando hay caos, la gente en general, desde mi perspectiva, deja de pensar de forma independiente y racional y se acercan a una figura que ven como es que esta persona sí sabe. Sueltan ahí toda su responsabilidad y esta persona sí sabe, suele ser un médico. Y lo que no se da cuenta la mayoría de la gente es que los médicos no tienen demasiado entendimiento, demasiada comprensión, ni siquiera de lo que son estos productos. No llevan, a lo mejor alguna carrera de medicina sí en el mundo, pero en general no llevan, y en esa les dan, se acabó. No hay una comprensión de lo que es, no saben necesariamente lo que es el ácido modificado, cómo va a interactuar con las distintas cascadas dentro de la célula, no lo saben y a lo mejor no tienen que saberlo porque ellos son clínicos, pero en el momento que ellos se ponen a recomendar un producto para el cual no tienen el conocimiento, ahí sí tenemos un problema serio. Entonces es tremendo, ¿no? Y no lo digo tratando de hacer menos a un médico, pues no es eso, lo digo con conocimiento de causa, porque al final mi carrera de base, la primera, fue medicina veterinaria. Y entiendo que una carrera como medicina, sea medicina humana o medicina veterinaria, no se nos forma como científicos. Yo eso lo adquirí después. Se nos forma para resolver problemas de forma rápida. Y estamos con ciertos huecos en la formación porque nuestro enfoque es otro, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, lo curioso es que muchos de los golpes que he recibido o que han intentado darme en estos años, uno de ellos ha sido, es que es veterinaria. ¿Cómo está hablando de esto si es veterinaria? Digo, qué irónico, porque como veterinaria, yo sí llevé una materia completa de biología y sí llevé varias clases, o sea, más o menos medio semestre de crónico, ¿no? Que al final dices, bueno, pues en eso, nada más con eso, quitando toda la demás formación que tuve y que he tenido a lo largo de este tiempo, pues mi formación es mejor que la de un médico para entender esto que está ocurriendo, ¿no? Y quizás eso explique que dentro de lo que hemos visto durante este tiempo, de quienes hemos estado hablando, tratando de explicar lo que está ocurriendo, hay pocos médicos en realidad y pues en proporción somos más veterinarios los que hemos estado hablando y creo que eso refleja esa formación. Entonces sí me parece tremendo y ojalá de verdad que los médicos, los profesionales de la salud recordaran que se deben a su gente y que en algún momento va a ser mejor que acepten me equivoqué, incluso para su propia salud y la salud de sus familiares. Incluso desde esa perspectiva, si quieren verlo como algo egoísta, si no es suficiente el decir, bueno, yo hice un juramento hipocrático en algún momento, si eso no pesa tanto, pues simplemente pensando en su salud y la de sus familias. Sí, debemos pensar que necesariamente los médicos han traicionado, digamos, a ese juramento hipocrático. Que tal vez, en todo caso, han cometido el error de promocionar algo que ellos mismos desconocían por ignorancia. En todo caso, sería ese el error. No, digamos, recomendar cosas que ignoraban. Y en todo caso, hay, si me permitís, con esta palabra que tú decías, puede haber una posibilidad de reconstitución de ese juramento hipocrático al poder reconocer que acá me equivoqué. Claro, pero fíjate el problema que tenemos acá, porque no quiero generalizar, ¿no? Supongo que hay personas que no son así dentro del gremio médico, pero en general hay un ego muy inflado. Exacto. En general, ¿no? Entonces, qué complicado es aceptar, yo recomendé algo que no entendía. ¿A cuántos médicos conoces tú que son capaces de decir, eso no lo sé? Es verdad. Yo pocos. Entonces es todo un tema, ¿no? Este conocimiento, pero lo he pedido muchas veces, aquí lo vuelvo a pedir, si hay médicos y profesionales de la salud que nos están escuchando y que están viendo esto entre sus familiares, entre sus pacientes, en ellos mismos, ojalá de verdad puedan encontrar en ellos, en su interior, ese valor, esa valentía que se requiere para decir, me equivoqué. Y es importante porque aunque esto parece que ya acabó, no ha acabado. Entonces, si los médicos y los profesionales de la salud no entienden y no encuentran la forma de recuperar una dignidad que yo creo que han perdido mucho en estos años para decir, me equivoqué, esto que estoy viendo no parece seguro y al menos hasta que se estudie más claramente no lo voy a recomendar, estamos en un problema muy serio.
yo quería especificar una realidad que también está en el sistema educativo de Uruguay, y que es la poca especialización que tienen los médicos para poder discernir. Si hay como una gran brecha, ¿no?, en esa cosa de, bueno, yo lo recomiendo, es decir, yo he hablado con exalumnos que son médicos recibidos que me dicen, mira, yo lo que te puedo decir es que yo la recomiendo porque de arriba me dicen que esto está bien, lo tengo que recomendar. Pero un médico no está capacitado para entender el funcionamiento de una vacuna. Decías que se burlaban de ti porque, bueno, pero es veterinaria. Es muy gracioso porque se ve que es algo que pasa en muchos países, porque la verdad que la facultad de veterinaria desarrolla un poco más los conocimientos, no solamente en estas cuestiones, sino también en la estadística. La estadística que se aprende en medicina es muy básica comparada a la que se aprende en veterinaria. Es decir, profundizan muchas más cosas que son para mí relevantes desde la facultad de veterinaria que en la propia medicina. Es decir, hay una gran brecha allí, un gran vacío, que la verdad que también después permite estas cosas, ¿no? Es decir, porque un médico dice, bueno, como acá yo no entiendo, pero me dicen que sí, que esto está bien, y además confían en el sistema, porque ¿en qué cabeza? Pero la razón de esto es no se me va a ocurrir a mí, que soy médico, de que están haciendo esto con la población. ¿No? Programa, creo que los médicos también son víctimas dentro de todo. No sé si del sistema educativo, pero siempre digo que los propios médicos tienen a sus hijos inoculados más, a sus papás. Yo no creo que en realidad quieran haberle hecho daño. Yo creo que en realidad es una cuestión de falta de conocimiento, nada más. Y que ya el sistema mismo no los capacita para entender estas cuestiones. Sí coincido, ¿no? No creo que los médicos estén actuando la gran mayoría de ellos con dolo. Algunos a la vez, lo que saben lo que están haciendo, pero en general coincido, creo que son víctimas. Pero también hay responsabilidad en decir algo cuando no sabes. Cuando solo estás diciendo, pues es que me lo dijeron de arriba. Eso yo no le puedo quitar la responsabilidad, como por ejemplo el caso que comentas, ¿no? De este niño que tiene el corazón de una persona de 50 años. Eso es un reflejo de un daño que acabó destruyendo células del músculo cardíaco. De saber los médicos, porque eso es información básica que debieran aprender en los primeros semestres, en histología, en anatomía, tendrían que recordar que las células cardíacas no se regeneran. Y entonces, no sé si pasó en Uruguay, pero en México era muy común que decían, bueno, ok, sí puede haber, no pasa nada. Y eso denota una ignorancia o ahí sí un dolor tremendo, porque las células del músculo del corazón no se regeneran, por lo tanto no puede haber y pasajeras. Lo que puede haber es una etapa en la cual no te das cuenta si no hay un gasto cardíaco elevado. Pero decir que el corazón de un niño o de un adolescente está como si fuera el corazón de una persona de 50 años, a menos de que se refiera a la actividad eléctrica, que no lo creo, está dándome de que hubo un daño cardíaco. Y ahí sí creo que hay una responsabilidad tremenda en los médicos por haber dicho cosas que son mentiras. O sea, para un médico que no entienda que las células del músculo cardíaco no se regeneran, pues yo tendría que preguntarle si realmente tiene conocimiento para dar consulta. No, Karina, estoy de acuerdo contigo. Yo estoy hablando del momento, ¿no?, en el que asumieron o decidieron decir, bueno, esto lo voy a recomendar. Estoy hablando de, no ahora, hoy por hoy, ya es otra etapa, ya son otras cosas y ahí hay que hacer un mea culpa también, ¿no? O por lo menos decir, bueno, vamos a frenar esto, o ya que está pasando esto, vamos a ver cómo lo podemos tratar, ¿no?, de reparar, ¿no? Creo que sí, que son en eso estoy muy de acuerdo contigo. Sí, claro, ¿no? Y claro, al inicio, pues la gente, incluyendo los médicos, que al final pues, su mente funciona muy parecido al del público en general, porque sería de otra manera, tenían miedo. Había un miedo que fue, pues, durante todo ese tiempo del 2020, empujado para tener a la gente muy receptiva, decir, tú me estás dando la solución para además regresar a la normalidad. Claro que voy, me la pongo. Y los médicos fueron de los primeros en caer, claro, porque además les decían, si no te la pones, no dejo que sigas dando consulta, que sigas atendiendo gente. Entonces, bueno, puedo entenderlo, pero sí, hay muchas cosas que simplemente repitieron como pericos y algunas de esas cosas que repitieron como pericos saben que son mentiras. Y si no lo saben, es porque su educación fue francamente deficiente, ¿no? Tengo muy claro que Karina Acevedo tiene una gran calidad humana. Digo, creo que hizo manzanas y zapallos para explicarnos a muchos que no entendemos del tema. Sí creo que hay una gravedad enorme en todo esto. Creo que esto no terminó. Creo que esto es el comienzo de lo que estamos viendo, lamentablemente. Pero bueno, tengamos la esperanza de que muchos médicos puedan reflexionar acerca de lo que está pasando, ¿no? A mí me asombró mucho, que lo comenté en el programa, de que ya los médicos están tomando como dentro de las preguntas de rutina cuando va un paciente, preguntar si están vacunados contra el COVID. Sí. Y eso es terrible, ¿no? Es terrible. Yo creo que los médicos a nivel global van a tener que hacer realmente una revisión de todo esto. Yo creo que, y esto va para vos, la lucha es bastante compleja, ¿no? Dentro de lo que es el sistema médico, esos egos, como dijo hoy Karina Acevedo, creo que no le van a permitir ver, esto fue un error a nivel global, nunca visto en la historia de la humanidad. Sí. Pero digo, de parte de los errores de los medios, los que estamos en la vuelta de los engranajes, yo creo que ahí sí hay un error, de aceptar lo que viene de más arriba como válido, como incuestionable. Ese es el error, que te convierte por un lado en víctima y cómplice, las dos cosas. Está ese punto ciego, que creo que Karina lo mencionaba, yo lo había dicho por ahí también, esa cosa, ¿viste?, de que el médico también confía en el sistema, no tiene la capacidad para entender profundamente esto, ¿no? En ese momento, hoy sí se le podría decir, si hoy callás, es una cuestión que ya ahí es otro tema. Ahora estoy hablando del momento puntual, ¿no?, de la pandemia.